Mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Dile, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel a tu voz. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, tú eres Señor, eres Vamos a buscarla en la Biblia, el capítulo 24 del libro de Josué, por favor, y nos vamos a adentrar en las Escrituras para el mensaje de hoy. Capítulo 24 del libro de Josué. Damos gracias al Señor por este día, es un día precioso. Amén. Es un día hermoso. Es el día que el Señor hizo para que nos gocemos y para que nos alegremos en Él. Qué bueno ver las familias aquí en la iglesia, qué bueno saber que Dios concibió la familia y que Dios es quien sostiene y alienta a cada familia para seguir adelante. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen familia? ¿Alguno no tiene familia? Gloria a Dios. Capítulo 24 del libro de Josué. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 para que usted me acompañe. Dice: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terac y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron y con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran la tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate,
Él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Versículo 12. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Dile un aplauso al Señor por esta palabra preciosa. Y ayúdenme a repetir esta última frase que leímos. Diga conmigo: mi familia y yo serviremos al Señor. Aleluya. Es una preciosa historia, o más bien es un relato que resume la historia del pueblo de Israel hasta el momento de Josué. Es Josué quien toma la palabra y lleno del Espíritu Santo dice lo que acabamos de leer, porque él está hablando de parte de Dios y allí Dios está hablando en primera persona, diciendo todo lo que él ha hecho por su pueblo. Y en consecuencia a todo lo que él había hecho por su pueblo, entonces dice, ahora ustedes deben entregarse por completo a él, ahora ustedes servirle a él con todo su corazón. Y es allí donde aparece esa expresión que seguramente la mayoría, si no todos de los que estamos aquí presentes, conocemos, en otra versión tal vez, donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero qué interesante pensar que cuando la Biblia dice mi casa, pues no está hablando de un edificio, de una construcción, sino está hablando de una familia. Por eso podemos decir, mi familia y yo serviremos al Señor. Y con este tema pretendemos cerrar este ciclo de enseñanzas y de reflexiones que hemos tenido durante el mes de agosto, donde hemos podido ver a través de la palabra del Señor las diferentes bendiciones, intenciones y los diferentes principios que Dios ha establecido para la familia. Porque la familia nació en el corazón de Dios. No sé si usted ha pensado en cómo viviríamos si no hubiera una estructura familiar. ¿Cómo sería posible la vida sin una estructura familiar? Y esto es importante que lo pensemos y rescatemos la importancia de la familia, la importancia que Dios le da a la familia, porque hoy por hoy hay muchas personas que ya no creen en la familia, que no creen en la institucionalidad de la familia. Y hay otras que han desvirtuado el concepto de la familia, porque están lejos de las Escrituras y lejos de la voluntad de Dios. Hoy por hoy encuentro jovencitas que dicen, yo no quiero familia, yo no quiero matrimonio, yo quiero es tener un hijo. Y lo vemos por doquier. Incluso hace poquito vi una película, Hollywood recrea siempre estas cosas, digo yo, y una película hace poco, donde una chica tenía eso en su corazón, yo quiero es tener un hijo. Ya las niñas que no quieren tener un hogar, que no quieren casarse, que no quieren tener una familia, que piensan solo en tener un hijo. Y muchas lo han logrado, pero no viven en una estabilidad, no viven en bendición, porque su vida es disfuncional, porque el concepto de Dios para bendecirnos, para establecernos, para darnos estabilidad emocional, para proyectarnos en el futuro, lo concibió únicamente a través de la familia.
No se puede tener estabilidad emocional si no es a través de la familia. No se puede tener una proyección si no es a través de la familia. Hoy debemos darle gracias a Dios por nuestras familias. No sé si usted tiene familia, creo que todos tenemos familia y podemos decirle al Señor, gracias Dios mío, porque me diste una familia, porque soy parte de una familia, porque los tengo a ellos y ellos me tienen a mí. Y allí en ese seno familiar, entonces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se va a cumplir para bendecirnos. Amén. Así que bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros abuelos, bendecimos a nuestros cónyuges, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros hermanos y le damos gracias a Dios porque tenemos un firme propósito y es que nuestra familia y nosotros serviremos al Señor. Amén. A la luz de esta porción que hemos leído, quisiera compartir 4 ideas de lo que Dios espera de una familia. La primera idea es que Dios espera familias agradecidas. Dios espera familias que agradecen. No sé si pudo darse cuenta en este relato de la obra de Dios. Porque él dice, Abraham estaba en una tierra donde adoraban otros dioses. En el versículo 3 dice, pero yo, ¿quién está hablando allí? Está hablando el Señor, está hablando Dios. Y allí vemos una actividad permanente, una iniciativa permanente de parte de Dios. Dice Dios, yo lo tomé de ese lugar y yo le di una descendencia numerosa y yo entregué la serranía de Seir a uno de ellos. Yo después envié, ya vamos en el versículo 5, dice después yo los saqué y cuando los saqué y cuando los persiguieron, yo estuve ahí y luché por ustedes y los defendí a ustedes y les permití salir. Y empieza el Señor a mostrar de dónde sacó a su pueblo, cómo lo constituyó. Empieza a mostrar diferentes momentos difíciles por los cuales pasaron ellos, pero siempre la obra de Dios, la mano de Dios estuvo allí sosteniéndolos, dirigiéndolos y ayudándolos para que llegaran hasta ese mismo momento. El momento de la historia en el cual estamos a esta altura es cuando el pueblo ya ha poseído la tierra, cuando el pueblo ya ha alcanzado la victoria. Pero el Señor está haciendo un énfasis aquí, y es que fue su obra, es que fue su misericordia, es que fue su poder, y que su pueblo había sido beneficiario de todo ese poder, de toda esa misericordia y de toda esa gracia. Pero entenderlo desde el punto de vista de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, por supuesto que es importante y es una bendición. Pero es más importante que hoy nosotros miremos nuestra historia. Que hoy nosotros hagamos nuestro resumen. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué luchas hemos enfrentado? Y por la intervención de Dios hemos podido vencer y salir adelante. ¿En qué momentos usted ha visto la mano poderosa de Dios? Porque solo cuando se hace ese recuento, solo cuando se trae eso al presente, es que se puede decir, gracias Dios mío. Yo reconozco que hasta el día de hoy tú me has acompañado. Yo reconozco que hasta el día de hoy tú has estado conmigo. Yo reconozco que si no fuera por tu gracia y por tu amor, yo no podría estar aquí. Pero mi amado y mi amada, tú y yo, hoy, en este día, estamos aquí, porque hasta este día Dios nos ha acompañado. Amén. Den un aplauso a Dios por eso. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay una canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Andaría sin rumbo y sin dirección. Sería como un pájaro herido. Bueno, es una cosa tremenda. Pero el Señor quiere que hoy recordemos esas cosas. ¿De dónde nos sacó el Señor? Yo tengo muy claro de dónde me sacó el Señor. Y apenas lo recuerdo digo, gracias Señor. Porque a los que aún están en ese lugar, no están bien. Han pasado los años y ellos están mal. Y yo, para la gloria de Dios, estoy bien. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Viene a mi memoria lo que ha hecho. En los momentos de conflicto, en los momentos de estrechez económica, en los momentos de enfermedad, en los momentos de división, en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza,
viene a mi mente todo lo que Dios ha hecho y tengo que decir hoy, Dios mío, gracias, porque con todo y eso, aquí estoy, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, y quiero darte gracias, Dios mío. Dios necesita y quiere familias agradecidas. Allí Él se va a glorificar. Allí donde estemos con un corazón abierto diciendo, Señor, gracias. Pero a veces la gratitud es algo que no nos caracteriza mucho. A veces estamos acostumbrados a la bendición. La bendición ha estado allí, entonces pues no la agradecemos. Es como el agua. Allí en nuestras casas, uno va a cualquiera de las llaves, hable cualquier grifo y ahí está. Entonces, pues usualmente en nuestra cotidianidad pues no le damos gracias a Dios por el agua. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa, yo no vivo dándole gracias a Dios por el agua, porque es que yo abro la llave y ahí está. Hay muchas bendiciones de Dios que están presentes y como están presentes y contamos con ellas y estamos acostumbrados a ellas, pues no las agradecemos. O no sé si usted le ha dado gracias a Dios hoy por el aire que ha respirado. No nos acordamos de eso porque ahí está. Pero hay algo más difícil con el tema de la gratitud, y es que a veces vamos a Dios en angustia, en necesidad, y extendemos nuestras peticiones, lo cual está bien, lo cual Él dice que hagamos. Él dice no se afane, más bien pida, no se afane, más bien ore, eso está clarísimo. Pero a veces nosotros vamos en nuestro afán, en nuestra preocupación y le pedimos cosas a Dios, y Dios obra. Dios mueve su mano poderosa, da la provisión, muestra la salida, resuelve el conflicto, y nosotros seguimos adelante. Y se nos olvida decir gracias Dios, yo estaba enfermo, oré a ti, clamé a ti, me sanaste, estoy bien. Pero a veces seguimos caminando ya con la bendición y se nos olvida agradecerle a Dios. Que el Señor nos ayude en este día para que seamos agradecidos. Es lo primero que Dios espera de todos y cada uno de nosotros cuando llegamos a su presencia. Miren lo que dice el Salmo 100 en el versículo 4. Cuando la palabra de Dios en el Salmo 100 en el versículo 4 habla de llegar a la presencia de Dios, como quien dice presentarnos, es como cuando uno llega y saluda. ¿Cuál es la carta de presentación? ¿Cuál es la primera frase? Tal vez usted y yo llegamos a algún lugar y lo primero que decimos después de saludar a la persona casi siempre es ¿cómo está? ¿No? ¿Sí? No sé si pasa. Lo primero que usted le dice a una persona después de saludarla que es, hola, buenos días, ¿cómo está? O, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo se encuentra? De muchas maneras. Pero mire el Salmo 100 en el verso 4, no sé si podemos proyectar el Salmo 100, pero mire lo que dice, lo que Dios espera de entrada, dice, entren por sus puertas. ¿Qué dice allí? Tremendo, ¿no? Es más, está antes de la alabanza. Antes de alabar a Dios, lo primero que Dios espera, el saludo que Dios espera de parte nuestra, diga conmigo, es gratitud, diga gratitud. Debemos ser agradecidos, no debemos ser olvidadizos, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque grandes y maravillosas son sus obras, porque grandes cosas ha hecho el Señor y nosotros por eso estamos alegres y por eso lo bendecimos. Así que Dios espera familias agradecidas. Entonces diga, mi familia y yo seremos agradecidos con Dios. Lo segundo que Dios espera de las familias es que seamos familias comprometidas, familias que se comprometen. En este relato que acabamos de leer de la palabra de Dios, con todo lo que Dios había hecho, con todo lo que Dios había hecho hasta ese momento, el versículo 14 comienza diciendo, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Si Dios ha hecho tantas cosas, si Dios ha bendecido de esa manera tan grande, tan especial nuestras vidas, nosotros nos debemos a Él. Nos debemos en gratitud, por supuesto, ya lo dijimos, pero nos debemos en compromiso. Ahora, la palabra compromiso es una palabra muy especial. Es una palabra que implica entregarlo todo. Es una palabra que implica darlo todo. Y allí, cuando el Señor dice, por lo tanto, entréguense al Señor, compromiso es eso,
entrega. Y sírvanle fielmente, compromiso es servicio. Pero más adelante dice, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron. Desháganse. Quite de entre ustedes, dice otra versión. Ahora, ¿cuál es la situación? Dios ha hecho cosas buenas. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de un mundo de muerte para traernos a un mundo de vida abundante. Dios nos sacó de la mentira y ahora estamos en la verdad, que es Cristo. Pero cuando viene la luz, la vida y la verdad, nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Nuestra manera de comportarnos tiene que cambiar. No puede ser lo mismo si estaba en las tinieblas, ahora estoy en la luz, ¿no le parece? No tendría sentido. Tiene que haber una evidencia clara. Y se evidencia cuando yo me comprometo con Dios. Por ejemplo, lo que está diciendo aquí al pueblo de Israel. La idolatría era algo que rodeaba al pueblo de Israel. Los demás pueblos eran idólatras. Los demás pueblos tenían muchos dioses. Pero Dios en su palabra dice que Él es uno solo. Y que Él no comparte su gloria con nadie. Y que no debemos tener ídolos a los cuales adorar. Eso se llama idolatría. Levantar un ídolo y adorarlo. La instrucción que Dios le da a su pueblo en ese momento de la historia es: deshágase. Quiten de entre ustedes los ídolos de sus antepasados. Cuando nosotros llegamos a la fe cristiana, traemos muchas cosas puestas. Traemos mucha historia, muchos años recorridos, muchas costumbres, muchas tradiciones. Y en la parte espiritual traemos mucha religiosidad. Las personas cuando llegan a nuestras iglesias tienen unos momentos de claroscuro. Estoy pasando de las tinieblas a la luz. Tienen unos momentos de transición. Y en muchas de nuestras iglesias, las personas que llegan a la fe cristiana empiezan como a cuestionarse, empiezan como confrontados por la palabra, a pensar en cambiar ciertas cosas, pero asimismo encuentran dificultad en hacerlo. Porque aquí dice: despójense, deshágase, quite de en medio de ustedes. Y entonces hay personas que cuando vienen a los pies de Cristo, dicen: bueno, entonces yo tendría que dejar. No, pero tampoco. Pero la Biblia es clara. Y es importante que hoy recordemos nosotros el tema de la idolatría, el tema de los ídolos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En Isaías, en el capítulo 44, vamos a leer algunos versículos de Isaías 44, alrededor de este tema de los ídolos. Isaías 44, ubiquémonos por favor. El versículo 6. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Lo está viendo? Pero más adelante, en el verso 8 dice: no tiemblen ni se asusten, ¿acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. Y vuelve a plantear el interrogante el Señor y dice: ¿hay algún Dios fuera de mí? Y él mismo responde y dice: no, no hay otra roca, no conozco ninguna. Y a partir del verso 9 dice: los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Quien modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada. Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan, aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Verso 12. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo, con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero mide con un cordel, hace un boceto con estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás. Le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. Y luego dice que con la misma madera prepara un fuego para calentarse y que con la misma madera prepara un fuego para cocer los alimentos. La palabra del Señor dice
que los ídolos hechos de manos de hombres no sirven, no son dioses. De tal manera que si yo digo que tengo gratitud en mi familia, que en mi casa y yo serviremos al Señor, y allí tenemos gratitud, también un compromiso, tenemos que asumir algunas posturas que son radicales y que para algunos son transicionales, pero que Dios se irá revelando, irá colocando en el corazón de cada uno. Pero no puede haber ídolos en nuestras casas, no puede haber imágenes alumbradas, no pueden haber imágenes que se adoran, no pueden haber símbolos que están supuestamente representando y queriendo acercar a Dios, porque la Biblia dice, eso no está bien. En el Salmo 115, capítulo 115 de los Salmos, ¿están conmigo? Una miradita, un amén. Es bueno de vez en cuando como para saber que están conmigo, amén. Pero mire lo que dice el Salmo 115 a partir del versículo 2. ¿Qué tienen que decirnos las naciones? ¿Dónde está su Dios? Porque esa es parte de la idolatría. Esa es la raíz de la idolatría. Porque nos preguntan, ¿y dónde está Dios? Entonces, bueno, hay que tener una imagen. Hay que tener un ídolo, hay que tener una virgen, hay que tener una estatua, hay que tener una fotografía, hay que tener una escultura. Porque ¿dónde está Dios? ¿Cómo buscar a Dios? Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 3, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que a Él le parezca. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y la manera de acercarme a Dios es en el nombre de Jesús. Y la manera de orar y entrar en su presencia es con un corazón sincero. La Biblia da los parámetros. Yo no necesito una imagen para acercarme a Dios. No necesito un ídolo para experimentar la presencia de Dios. La Biblia dice que me puedo acercar con confianza en el nombre de Jesús. La Biblia dice que lo debo hacer con la certeza que da la fe. Acérquese con confianza, con la certeza que da la fe, dice la Biblia. Yo solo necesito la fe. Yo solo necesito un corazón sincero. Si usted lo mira en la Biblia, ahí está. Dice la fe, la certeza de la fe. Dice con sinceridad de corazón. La Biblia dice que el que busca a Dios de todo su corazón, lo encuentra, que Dios se deja hallar. Yo no necesito ídolos para acercarme a Dios. Yo no necesito imágenes para experimentar la presencia de Dios, porque Dios habita en mí por su Santo Espíritu. Amén. Y luego dice en el verso 4, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Tremenda reflexión, ¿no le parece? Y si alguna persona está en ese claro oscuro, está en ese momento de transición, aquí encuentra una respuesta de parte de Dios. En nuestras casas no pueden haber altares, no pueden haber ídolos, no pueden haber imágenes, ni de santos, ni de virgen alguna. No necesito ni siquiera la imagen de Jesús. Yo necesito un corazón sincero, la certeza que da la fe, mi conciencia libre de culpa y orar al Señor de todo corazón y experimento su presencia, experimento su bendición, experimento su gloria y puedo allí cantarle, alabarle, glorificar su nombre y decirle, Padre, aquí estoy y te voy a servir con todo mi corazón. Amén. Diga gloria a Dios y dile un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Dios necesita familias que se comprometen. Dios necesita familias que toman una postura frente a las situaciones que le plantea la vida. Y frente a las costumbres y frente a las tradiciones. De tal manera que no diríamos solo mi familia y yo serviremos a Dios, sino diríamos mi familia y yo, y aquí en esta casa se glorifica el nombre de Dios. Y hay muchas cosas que en mi casa no se hacen. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido con Dios. Hay cierta música que en mi casa no se escucha. Amén. Porque no glorifica el nombre de Dios. Porque no me edifica. Porque quiere despertar en mí pasiones. Porque quiere llevarme y alejarme de Dios. En mi casa no se leen ciertas cosas. En mi casa no se da lugar a
al insulto, al resentimiento. Las diferencias no se resuelven a gritos y a empujones, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo honramos a Dios. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. En mi casa no se dicen malas palabras. Y si alguien que llega a mi casa dice una mala palabra, va a encontrarse con muchas miradas que cuestionan, que exhortan y que alientan a que no se haga así, de esa manera. Ahora sí hay un tiempo de transición, porque no siempre es lo mismo. Cuando llegamos a las filas del cristianismo, hay personas que viven una experiencia absoluta, radical, de 180 grados. Miraban hacia el norte, se convierten al Señor y quedan mirando hacia el sur de una. Y abandonan el adulterio, la pornografía, el alcohol, los vicios, la inmoralidad. Abandonan la mentira como un estilo de vida. Pero hay otras personas que viven ciertas transiciones, que es lo que yo llamo un claro oscuro. Y Dios irá ministrando a cada vida y a cada corazón. Pero cuando yo digo mi familia y yo serviremos a Dios, tengo que tener claras estas cosas. Eso no va conmigo. Y eso no va en mi casa. Y eso no le enseñaré a mis hijos. Y eso no se lo permitiré a mis nietos. Amén. En mi casa no se ven ciertos programas. En mi casa se toma el control y se cambia ante ciertas escenas. La película, venía bien la película. No sé si les pasa. Y no tomamos el control. El control remoto en ese momento, pero a veces no tomamos el control de la casa. En mi casa no se toma trago. No se consume licor. Mi casa tiene un espacio agradable para compartir, para hacer un buen asado. Y la familia viene y, ay, que si podemos celebrar. Sí, claro, pero aquí no se toma alcohol. Ah, no, pero tampoco, no, porque es que vamos, es que el aniversario y vamos a brindar y no, aquí no. Ay, pero entonces no lo podemos hacer. No. Yo veo unas miradas así como tremendas. No. O dígame usted si la persona es la misma después de 2 o 3 aguardientes o después de 2 o 3 whiskies. No es la misma. Ya pasan otras cosas. No se glorifica a Dios. La Biblia dice que no debo embriagarme. La Biblia dice que debo ser sobrio y velar. La sobriedad y la ebriedad se oponen, así como la luz y las tinieblas. Amén. Muy poquitos amén. Gloria a Dios. Estamos comprometidos con Dios. Estamos dispuestos a hacer lo que a Él le agrada y a dejar de hacer lo que Él aborrece. Estamos decididos a llamar las cosas por su nombre. Lo malo es malo. Lo bueno es bueno. La Biblia dice que hay problemas donde se empieza a lo malo llamarlo bueno. Miren dónde estamos por eso. Miren dónde vamos por eso. Por relativizar, por justificar. Pero cuando yo digo, mi familia y yo serviremos al Señor, es porque estamos comprometidos con la causa de Dios. Es porque en mi casa alabamos y exaltamos su nombre. Es porque procuramos hacer lo que a Dios agrada. Es porque buscamos los espacios para agradarle y para servirle. Amén. Lo tercero que Dios espera es familias que le glorifican a Él. Y a mí eso me ha ministrado mucho. Si volvemos al relato de Josué en el capítulo 24 que leímos y que nos ocupa en este día, en el versículo 12 y el versículo 13 dice algo bien importante. Cuando el Señor hace el relato de todo lo que Él ha hecho, Él les recuerda a su pueblo y en el versículo 12 les dice, ¿no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos? Mire lo que dice enseguida Dios. Dios dice, fui yo. Nosotros tenemos un problema con el yo, y es que nos gusta que vaya por delante. Todos. Tenemos que trabajar en eso. A todos nos gusta ser protagonistas. ¿Quién hizo? Yo. ¿Quién trajo? Yo.
¿Quién compró? Yo. Entonces nos volvemos yoyos, porque todo el tiempo es yo y yo. Pero mire cómo el Señor dice, no fueron ustedes, fui yo. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron, ciudades que no construyeron, vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Cuando pienso en eso, pienso en el aire, pienso en el sol, pienso en la luna, pienso en la tierra que produce. Yo no hago nada, pero ahí está. Es mi Dios quien me lo da. Es mi Dios quien hace que la tierra produzca. Es Él el que lo hace. Y cada vez que nosotros tengamos que trabajar en eso, debemos darle el primer lugar a Dios. ¿Quién trajo? Con la ayuda de Dios, yo. Oiga, pero pudo. Sí, con la ayuda de Dios fue posible. Oiga, compró. Sí, el Señor me dio los recursos en su infinita misericordia, en su gran generosidad. ¿Quién debe ir por delante? Dios debe ir por delante. Yo debo darle siempre la gloria a Dios. Todo lo bueno, ¿de quién viene? Viene de Dios. Ahora mismo estamos aquí porque Dios un día nos alcanzó con su misericordia y nos dio la fe para creer en Él. Yo no sé usted, pero yo era incrédulo hasta el día que Él me dio la fe. Él lo hizo todo. Y para que yo no arrastrara con la culpa y la condenación, Él quitó toda culpa y toda condenación porque mi Señor la llevó en la cruz del Calvario. El castigo que yo merecía, la muerte que yo merecía, porque lo que Dios estableció por su ley justa y perfecta es que la paga del pecado era la muerte. Pero no morí, Cristo murió por mí. Y ahora yo me debo a Cristo, ahora estoy comprometido con Él, ahora yo lo glorifico, ahora el mundo me es crucificado a mí, yo soy crucificado al mundo, porque quiero glorificarlo a Él. Cuando yo lo hago, la recompensa viene de Él. Si yo mando mi yo por delante, pues voy a recibir un reconocimiento de hombre. Me van a aplaudir, me van a dar palmadita en la espalda, y con eso, la Biblia dice, eso es lo único que voy a recibir. Pero si yo le doy la gloria a Él, pero si yo testifico que fue su poder, que fue su gracia, que fue su amor, que fue su misericordia, entonces Él, el Dios de la gloria, me va a recompensar. Y nada de lo que yo haga para glorificarlo a Él será en vano. Él me recompensará en esta vida 100 veces más de lo que yo haya podido hacer o dar por Él. ¡Aleluya! Así que todo lo bueno viene de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 17. Todo lo bueno viene de Dios. Hace poquito tuve que salir de la ciudad. Le pedí el favor a una persona muy especial que me ayudara con algo en casa. Y estando fuera de la ciudad llamé y le pregunté a la persona si se había podido hacer la tarea. Me dijo que sí. Le pregunté cómo había quedado. Me dijo que muy bien. Y entonces yo le dije, gracias a Dios y a ti. Qué bueno que tengamos presente a Dios por delante. Qué bueno que tengamos a Dios presente por delante. Qué bueno que las personas que tienen sus empresas, yo conozco empresarios que siempre llevan a Dios por delante. Yo conozco personas que tienen éxito en su labor y siempre llevan a Dios por delante. Que en el momento del aplauso, del reconocimiento, de la exaltación, dicen fue gracias a Dios. Fue por la misericordia de Dios. Fue con su ayuda. Pero hay quienes quieren quedarse en su esfuerzo y decir yo lo proporcioné. Yo lo hice. Si no hubiera sido por mí, eso no estaría hecho. Y allí Dios no se glorifica. ¿No me ayudaron con Santiago capítulo 1, verso 17? Gracias. Ayúdenme a leer conmigo, por favor. Diga, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Todo lo bueno viene de Dios.
Y si algo malo viene, Dios lo permitió, pero lo va a convertir en bueno. Eso dice la Biblia. Es una manera de aceptar la realidad cuando hay dificultades. Dios lo permitió, pero lo va a convertir en bien. José se dirigió a sus hermanos y les dijo: ustedes pensaban hacerme mal, pero el mal que ustedes pensaban hacerme, Dios lo convirtió en bien. Y la Biblia en Romanos, en el capítulo 8, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas se convierten en bienestar, se convierten en bendición. Así las cosas cambian. Ahora, ¿dónde vamos a poder expresar como familias gratitud? ¿Dónde vamos a poder como familia comprometernos con Dios? ¿Cómo será posible que como familias glorifiquemos a Dios si no es orando como familias? Lo cuarto que Dios espera de nosotros es que seamos familias que oren. La oración es algo extraordinario. La oración quita el estrés y pone a cambio la esperanza. La oración quita la incertidumbre y trae seguridad y confianza. Ninguna situación adversa a la luz de la Biblia debe convertirse en un motivo de preocupación, sino debe ser a cambio un motivo de oración. Filipenses 4 en el versículo 6 dice que no nos debemos afanar por nada, sino que en vez de afanarnos debemos orar. Y luego en el versículo 7 dice que como resultado de la oración, el afán y la preocupación, la ansiedad se van a ir y a cambio vendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios espera que seamos familias que oren. El tema de la oración es algo bien particular en nosotros los cristianos, porque las estadísticas tristemente muestran que el cristiano promedio ora muy poco. Basta con que cada uno de nosotros delante de Dios hagamos una cuenta, no sé, si usted la quiere hacer por días, o por semanas, o por meses, porque muchas veces son solo los 5 minutos que se ora en la iglesia, la vida de oración que se lleva en algunas personas. Pero cuando nosotros oramos nos estamos dando la oportunidad de recibir la bendición de Dios con su paz. Estamos dándonos la oportunidad de que Dios obre, porque Dios es fiel. La Biblia dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de sus aflicciones. La Biblia dice que los oídos de Dios están atentos a las oraciones de su pueblo. La Biblia dice que su mirada se pasea por toda la tierra, esperando obrar su poder para aquellos que oran. Pero cuando oramos en grupo pasan cosas diferentes, pasan cosas especiales. No sé si usted ha experimentado algo diferente en la oración congregacional. No sé si cuando oramos aquí usted ha experimentado algo especial, ¿verdad que sí? Lo primero que ocurre es que nos unimos. Y allí empieza Dios a obrar. Porque hay algo que el enemigo de nuestra alma quiere hacer y es mantenernos separados. No sé si se ha dado cuenta de eso. Él quiere poner división. Las operaciones matemáticas del reino de los cielos son la suma y la multiplicación. Y las operaciones matemáticas del reino de las tinieblas son la resta y la división. Pero Dios nos quiere siempre sumando. Dios nos quiere siempre multiplicando. Y una manera de hacerlo es cuando nos unimos. Cuando nos unimos, hablamos de eso hace poco. Unos para todos, ¿recuerda? Todos para uno. El efecto de la sinergia. El efecto del mayor resultado cuando unimos esfuerzos. Hay un mayor resultado que cuando andamos por separados. El esfuerzo de cada uno por su lado da un resultado. Pero el resultado cuando se unen los esfuerzos de todos es superior, muy superior. Es el concepto de la sinergia. Es un concepto que Dios creó. Es un concepto que Dios estableció en la palabra. Pero cuando nosotros nos reunimos a orar,
empezamos a cerrar un círculo, nos estrechamos, nos ponemos de acuerdo. Cuando tú y yo oramos en grupo, aquí en la casa de Dios, en cada una de sus casas cuando vamos y hacemos oración, pero Dios está esperando que como familia lo hagamos. Porque el conflicto, la división, el problema que hay entre las familias queda dirimido y queda resuelto después de que se ora. Se olvida el problema, se olvida la agresión. Ya no se guarda resentimiento, ya no hay lugar a la amargura porque está la presencia de Dios. El solo hecho de estrecharnos, no sé si usted ha experimentado el tomarse de la mano con alguien o con otras personas y orar. Allí suceden cosas extraordinarias, porque se cierra un círculo impenetrable, se cierra un círculo donde se manifiesta la presencia de Dios, se cierra un círculo que nos une en medio de nuestras diferencias y en medio de nuestras dificultades. Cuando decíamos en mi casa no, tenemos que pensar mucho, en mi casa no se resuelven los conflictos como los resuelve el mundo. En mi casa hay quien llame a la reconciliación, en mi casa hay quien llame a la moderación, porque Dios está presente. Pero cuando oramos y hay conflicto, el conflicto desaparece. ¿Y sabe qué ocurre después de la oración? Siempre nos abrazamos. No sé si lo ha experimentado, seguramente que sí. O después de la oración cada uno hace lo de Mickey Mouse, cada uno para su house, ¿no? Hay algo que Dios pone en el corazón después de una oración familiar, después de una oración grupal, y es bendecirnos unos a otros, ¿o no? Hay algo que Dios pone después de esa oración que nos ha estrechado, y es que nos vamos a abrazar, y nos vamos a bendecir, y vienen las sonrisas, y viene la libertad, y viene la vida abundante que Cristo nos ofrece. Y eso ocurre cuando oramos en familia. Cuando oramos para darle gracias a Dios. Cuando oramos para decirle, Señor, y estoy comprometido contigo, me entrego a ti, me debo a ti en gratitud, me consagro a ti, Señor. Allí, en el altar familiar, allí donde dejamos a Dios hablar. ¿Quién toma esa iniciativa? Fíjese usted que cuando Josué habla y dice mi familia y yo, mi casa y yo, él está tomando un liderazgo que Dios le dio, pero el liderazgo que está tomando justo en ese momento, cuando dice esas palabras de Josué 24:15, no es el liderazgo de gobernador de su pueblo, es el liderazgo de cabeza de su casa. Él toma la vocería en nombre de su familia. Él toma el liderazgo que Dios le ha dado como cabeza de su familia y dice, mi familia y yo, mi casa y yo. Pero ¿qué pasa en los hogares donde la cabeza del hogar no ha llegado a la luz? Hay muchas personas que se enredan con eso. Pero yo quiero decirle algo, si usted ha llegado a la luz y usted es mujer y su esposo no, si usted ha llegado a la luz y usted es un joven y en su casa su papá y su mamá no han llegado a la luz, a la fe en Cristo, usted es la luz en esa casa. Y en el mundo espiritual usted es autoridad en esa casa. Y el yo de Josué 24:15 es usted, mi amado y mi amada. Así no sea la cabeza de esa casa. No le estoy diciendo que pase por encima del liderazgo de la cabeza de esa casa. Le estoy diciendo que espiritualmente convoque. Le estoy diciendo que usted tome la autoridad espiritual. Y usted brille. Y usted alumbre. Perdonando, amando, tolerando, respetando, llamando a la moderación, mediando en medio del conflicto y diciendo, tranquilo, no pasa nada, venga, oremos. La angustia porque faltó, porque se quemó el uno, porque no llegó el otro. No, tranquilo, venga, oremos. El enojo del uno contra el otro. No, venga. ¿Quién tiene que hacer eso? Debo hacerlo yo. Porque yo tengo la luz. Y debo irradiar esa luz a donde quiera que vaya. Debo tomar ese liderazgo. No nos enredemos con eso. Tú como esposa, tú como hijo, tú como hija, puedes tomar el liderazgo y puedes creerle al Señor. Y puedes decir en fe, mi casa y yo serviremos al Señor. Así tu papá sea incrédulo. Así tu esposo sea incrédulo. Porque encuentro la Biblia, voy a la palabra del Señor en Hechos 16:31 y dice, si tú crees, y digo, ay yo,
Me veo ahí en la palabra. Si yo creo, voy a ser salvo, pero enseguida dice, serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa tu casa? Diga mi familia. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, tú eres la luz, tú lo crees, tú tienes la salvación, pero la palabra promete, Dios promete que toda tu familia será salva. ¿Cómo va a entrar la luz si tú no alumbras? ¿Cómo va a entrar la luz si tú te quedas callado o indiferente? Porque muchas veces cuando decimos orar en familia, la persona piensa, pero si el único creyente en mi casa soy yo, ¿yo cómo voy a orar? Empieza a alumbrar con amor, con perdón, empieza a llamar a la reconciliación. Y va a ver cuando usted diga, venga, oremos, van a decir, venga, oremos. Venga, escuchemos lo que Dios tiene que decir. No sé cuántos son en su casa, si son 4, si son 5, si son 3. Pero usted no está solo, mi amado. Hay 3 más con usted para iniciar. Hay 3 más con usted para iniciar si se ha sentido solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos 3 y yo somos mayoría. Ellos 3 y yo somos victoria. Ellos 3 y yo somos poder. Ellos 3 y yo somos autoridad. Así que vamos a orar en nuestras familias. Empecemos a brillar. Si estás solo en tu casa y nadie más es creyente, empieza a orar. Empieza a leer la palabra. Empieza a invitar. Te van a decir no, bueno. Después la persona va a estar enferma, angustiada, necesitada y tú le vas a decir, ¿quieres que oremos? Y un día el Señor va a tocar ese corazón. Y ese esposo, ese hijo, ese hermano, va a decir, sí, venga, oremos. Y allí Dios se va a manifestar. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Familias que agradecen, familias que se comprometen, familias que glorifican a Dios, familias que oran juntos. Si el Señor no edifica nuestras familias, en vano trabaja todo aquel que quiera hacerlo. Si el Señor no edifica nuestra casa, dice la Biblia, en vano trabajan quienes la están construyendo. Tú y yo vamos a levantarnos hoy y vamos a decirle al Señor, mi familia y yo te vamos a servir. Mi familia y yo te vamos a honrar. Mi familia y yo te vamos a dar la gloria a ti, Señor. Voy a ceder mi yo para que tú lo ocupes siempre en primer lugar. Voy a quedarme detrás de ti, Señor. No voy a pretender ir delante de ti, porque tú irás primero. No sé si te animas a decirle eso al Señor. Pero ahora que hemos podido afirmar estos conceptos en nuestro corazón, quisiera que busque allí en su volante, en la última parte, donde dice aplicación, y que juntos podamos decirle esto a Dios. Anímese, por favor, tome su volante. Y si está en familia, estréchese allí con su familia. Y si está solo, pues no está solo, porque aquí está su familia de la fe, pero coloque su familia delante de Dios. Y digamos juntos, Dios mío, bajo tus directrices queremos vivir, honrando tu nombre, haciendo lo que te agrada y desechando lo que aborreces, para que seas tú el Señor de la gloria, quien edifica y sostiene nuestras familias. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios mío. Gracias por mi familia, dile al Señor. Gracias porque los tengo a ellos y porque ellos me tienen a mí. Gracias porque tú has llegado con tu luz a alumbrar, con tu luz de salvación, con tu luz de perdón, con tu luz de reconciliación. Has llegado con tu luz de verdad, con tu luz de poder y autoridad, a alumbrar en nuestras casas. Hoy colocamos delante de ti, Dios mío, nuestra familia. Hoy te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mis hijas, te doy gracias por mis hijos. Gracias, Dios mío, por mis nietos. Dale gracias a Dios por tu familia. Bendigo a mi esposa, Señor. Bendigo a mis hijos y a mis hijas. Bendigo a mis nietos. Te doy gracias por hablar a nuestras vidas, por inspirarnos a través de tu palabra, por darnos parámetros, por darnos directrices.
para saber cómo movernos y cómo comportarnos, alabando y glorificando tu nombre siempre. Estamos dispuestos para ti, Señor, para seguir con tu ayuda adelante, para seguir reconociéndote en todos nuestros caminos y en todos los instantes de nuestra vida. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por mi vida y gracias por mi familia. Seremos una familia que agradece. Seremos una familia comprometida con tu causa. Seremos una familia que te da la gloria. Seremos una familia que busca tu rostro, que busca escuchar tu voz, que busca saber lo que hay en tu corazón. A través de los encuentros familiares, orando, leyendo tu palabra y alabándote y exaltándote juntos como uno solo. Unidos por tu amor y por tu espíritu, seguiremos adelante. Adelante, porque es donde tú quieres que estemos siempre, marchando, avanzando, creciendo y progresando en la manera de vivir que a ti te agrada. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu presencia maravillosa. Aleluya. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad. Aleluya, aleluya. Te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Y yo serviremos al Señor, adoraremos, reinaremos contigo. Mis generaciones y yo, gloria a ti, Señor, serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, reinaremos contigo. Aleluya. Señor, estamos aquí una vez más diciendo: mis generaciones y yo te serviremos a ti. Señor, en este tiempo, cuando la familia se desintegra, cuando hay tantas aflicciones en los hogares, te rogamos que tú extiendas tu mano preciosa. Y en esta hora, Señor, estamos declarando sanidad. En esta hora estamos declarando restauración. En esta hora estamos, Señor, declarando presencia tuya. En esta hora, Señor, estamos declarando libertad en el nombre de Jesús. Se va toda esterilidad, se va toda estrechez, se va en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que somos familias llenas de gozo. Declaramos que somos familias llenas de tu paz, de tu alegría, de tu presencia. Declaramos, Señor, que somos familias donde tú reinas, donde tú eres el honrado, el adorado, el exaltado, donde tú eres el que mereces toda la gloria y la exaltación. Señor, perdónanos porque nos olvidamos de la relación contigo, de hablar contigo cada día, de orar contigo, de hablar del altar familiar, de reunirnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, y sacar ese tiempo y presentar nuestra casa delante de ti. Pero Señor, hoy hacemos un pacto.
cada día tomaremos un tiempo para como familia orar, clamar. Y sé que tú harás milagros, señales y prodigios en medio de nosotros. Tú salvarás a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Mi esperanza está en Dios hasta el final.